Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Padre de familia. Cazador de películas de terror estadounidense. Sinopsis. Tras despertar una extraña habilidad para viajar en el tiempo, Chris Griffin se ve repentinamente lanzado a diferentes mundos de películas de terror. La mayoría de la gente gritaría, lloraría o al menos se asustaría un poco. Chris agarra palomitas. ¿Por qué? Porque antes de que sus poderes se activaran, ya había vivido la locura de padre de familia. Un lugar donde pollos gigantes se pelean en las calles, bebés construyen rayos de la muerte y perros salen con humanos. Comparado con eso, unos cuantos fantasmas y asesinos en serie son básicamente una escapada de fin de semana. Armado con la fuerza caótica de un Griffin y la lógica impredecible de la física de los dibujos animados, Chris convierte cada mundo de terror en su parque temático personal de caos y diversión. PD. En un mundo donde padre de familia reina, incluso el terror se convierte en comedia. Autor Soulforger 01-114. Capítulo 114. Hay más de una forma de persuadir a alguien. Capítulo 114. Hay más de una forma de persuadir a alguien. Un hotel de lujo. Wesley se despertó en una cama king size, limpia y suave. Se movió, queriendo volver a dormir. Pero tan pronto como cerró los ojos, Wesley de repente los abrió de par en par. Se dio cuenta de que ese no era su pequeño y cutre apartamento, y su último recuerdo antes de perder el conocimiento no tenía nada que ver con ese lugar. Al recordar la aterradora explosión anterior, Wesley revisó frenéticamente su cuerpo, temiendo haber muerto en esa explosión. ¡Guau! ¡Qué cuerpo tan bonito! De repente, al oír un silbido a su lado, Wesley giró la cabeza para mirar. Vio a un bebé de cabeza grande envuelto en una toalla de baño acostado a su lado, mirándolo con una expresión emocionada. ¿Quién eres? ¿Dónde demonios está esto? Stewie no respondió a las preguntas de Wesley. En cambio, gritó hacia la puerta. ¿Terminaste con tus asuntos? Este tipo despertó. En ese momento, Chris entró con un montón de ropa. Dijo, exasperado. No soy un animal. ¿Por qué clase de persona me tomas? Stewie rebuscó entre su ropa, sonriendo significativamente. ¿Ah, sí? ¿En qué estás pensando? ¿Dije algo? HMPH, ¿estás asumiendo que me aproveché de Fox mientras estaba inconsciente para hacerle algo pervertido, no? Resopló Chris, gritando la acusación tácita de Stewie. Mientras se ponía su traje a medida, Stewie admiró su elegante figura en el espejo, negándolo obstinadamente. Vaya. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Cómo pude pensar que eres tan ruin? Wesley, parado cerca, estaba completamente confundido. Miró a las dos personas extrañas frente a él, sin tener ni idea de qué hablaban. Sin embargo, después de que su visión periférica captara a Stewie, extravagantemente vestido, examinó cuidadosamente su propio cuerpo. Solo cuando no encontró ninguna sensación inusual, se relajó y eligió ropa que le quedara bien. Al ver a Stewie tan terco, Chris dijo con desdén. Mi reputación como Chris el Don Juan no es en vano. Ya verás, en menos de 3 días, ese ardiente zorro estará completamente bajo mi hechizo. Al escuchar la fanfarronería de Chris, Stewie arqueó las cejas con escepticismo. Nunca dudé de tu encanto, pero tampoco he subestimado tus pensamientos pervertidos. Me niego a creer que no le hiciste nada a esa hermosa mujer. Después de hablar, Stewie miró directamente a Chris, su mirada firme capaz de hacer que incluso alguien inocente se sienta culpable. Entonces, bajo el escrutinio de Stewie, Chris miró hacia otro lado con sentimiento de culpa. Realmente no le había hecho nada pervertido a Fox mientras estaba inconsciente, pero además de las cosas pervertidas, había actuado un poco inapropiadamente. Con una mujer tan hermosa allí acostada, él no era un monje. ¿Cómo podría resistirse a no hacer nada? Sin embargo, aunque la mirada de Chris evitaba la suya, su terquedad igualaba la de Stewie.
La estaba ayudando a ducharse porque estaba cubierta de tierra y escombros. ¿Cuál es el problema? ¿Ja? ¿En serio? Stewie se acercó a Jris y lo miró con incredulidad. Justo cuando Jris estaba a punto de usar medios físicos para callar a Stewie, Wesley, que ya había terminado de vestirse, dijo: ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién es ese tal Fox? De la conversación entre estos dos bichos raros, Wesley ya había reunido cierta información. Por ejemplo, no le tenían mala voluntad a él ni a la misteriosa mujer, Fox. Pero al mismo tiempo, tampoco estaban aliados con ese zorro. De lo contrario, este tipo musculoso y este hombrecito no estarían discutiendo sobre tonterías tan triviales. Al saber esto, Wesley se animó considerablemente. Incluso insistió: ¿Sabes quién me perseguía? ¿Y por qué? Además, ¿qué quieres de mí? Al escuchar esta serie de preguntas, Jris y Stewie intercambiaron miradas, sus ojos llenos de impaciencia. Voy a ver si el pequeño zorro está despierto. Puedes encargarte de él tú mismo. Stewie recogió la toalla que había tirado al suelo y asintió mientras la envolvía alrededor de su mano. Cuando Jris llegó a la habitación contigua, Stewie había comenzado su educación. Demasiadas preguntas, ¿eh? Un puñetazo impactó de lleno en la cuenca del ojo de Wesley. El intenso dolor lo hizo caer hacia atrás al instante, soltando un grito de agonía. ¡Ay! Entonces Stewie golpeó el puente de la nariz de Wesley, después de lo cual se burló. Levántate y defiéndete, cobarde. Luego, con un gran salto, su rodilla se estrelló fuertemente contra el estómago de Wesley. Su estómago recibió el fuerte golpe y Wesley se dobló instantáneamente, haciéndose un ovillo. Por favor, déjame ir. Al ver a un perdedor tan patético, Stewie le dio una patada en los huevos y le sermoneó. ¿Aún no entiendes lo que pasa? Si no quieres que te maten a golpes, lucha contra mí, cobarde. Mientras Stewie estaba educando a Wesley, Jris ya había llegado a la puerta de la habitación contigua, pero al percibir la situación en el interior, Jris no tenía prisa por entrar. Parece que mi encanto no es suficiente desde la distancia. ¿De verdad necesito aparecer en persona para hacer mi magia? Jris se quedó en la puerta, murmurando para sí mismo, esperando que Fox terminara de preparar su trampa. Sintiendo que Fox estaba listo, Jris abrió la puerta de una patada. Con un fuerte golpe, la gruesa puerta de madera entró en la habitación. Fox, que estaba preparando una emboscada cerca, se congeló instantáneamente, y antes de que su cerebro pudiera procesar lo sucedido, su cuerpo ya había reaccionado por instinto. Ella giró la cintura, agarró una silla y la balanceó con todas sus fuerzas. En ese momento, Fox había entrado en su estado acelerado, y su fuerza natural, impulsada por esta percepción mejorada, ya había alcanzado el máximo rendimiento humano. La explosión instantánea de potencia superó 1 tonelada. Tal fuerza, canalizada hacia una sólida silla de roble, haría volar incluso a un linebacker. Sin embargo, cuando la silla se estrelló contra Jris, su paso hacia adelante no se alteró en absoluto. Al contrario, la sólida silla de roble se hizo añicos. Fue como si la silla no hubiera golpeado un cuerpo humano, sino que se hubiera estrellado contra una pared de acero sólido. Al ver que su primer ataque falló, Fox agarró 2 patas de sillas que aún estaban en el aire y las empujó con fuerza hacia el pecho de Jris. Pero esto no surtió efecto. De hecho, Jris contraatacó agarrándola y abrazándola firmemente. Justo cuando Fox seguía luchando, intentando atacar de nuevo, Jris comenzó a hablar. Hermosa dama, no creo que sea feo, ¿verdad? ¿De verdad necesitas ir a por todas con cada movimiento? Al darse cuenta de que Jris no albergaba mala voluntad y que no podía escapar de su control, Fox cambió de táctica instantáneamente. Su tono se volvió suave y abrazó a Jris como si fuera su amante, diciendo: Lo siento, pensé que eran ustedes los que me perseguían antes. Los entendí mal. Al notar el cambio en el comportamiento de Fox, Jris se inclinó y susurró: Puedo oler una mentira a 1 milla de distancia. Al darse cuenta de que su estratagema había sido descubierta, Fox volvió a forcejear. Levantó la rodilla, intentando golpear a Jris en la ingle. Ante un golpe tan crítico para las joyas de su familia, aunque Jris sabía que no sufriría ningún daño, bloqueó con antelación el ataque de Fox. Eso es demasiado. Jris estaba realmente molesto. Entonces agarró las manos de Fox con una mano y sus piernas con la otra, y la presionó contra la cama. Ya que las palabras no pueden convencerte, entonces déjame comunicarme contigo de otras maneras. Recompensas del capítulo 500 Power Stones desbloquean 2 capítulos 10 reseñas desbloquean un capítulo. Espero que hayas disfrutado el capítulo.
Más de 30 capítulos por delante en P2 Treon Soulforger 115. Capítulo 115. El dilema de la amistad de Jris. Capítulo 115. El dilema de la amistad de Jris. Habitación de hotel. Fox yacía en la cama tamaño king, las sábanas cubrían su cuerpo liso y desnudo. Encendiendo un cigarrillo y dándole una calada profunda, Fox dijo con voz ronca: «Maldita sea. Eres realmente persuasivo». Jris echó un vistazo, confirmó que efectivamente era la propia Fox y luego respondió con alivio: «Si tu cuerpo no fuera tan frágil, podría haber ido aún más fuerte». «Ja, quizás la próxima vez». Después de terminar su cigarrillo, Fox se calmó y cortésmente rechazó el sutil pedido de Jris de una segunda ronda. Porque se dio cuenta de que realmente no podía soportar la intensidad de Jris. Cada vez que Jris realmente se ponía en marcha durante la sesión, sentía como si un martillo neumático la estuviera golpeando. Jesucristo, si no hubiera sentido personalmente el cuerpo de carne y hueso de Jris, Fox habría sospechado que este tipo era un Terminator que había viajado a través del tiempo. Duro y pesado, como un bloque de hierro. «Ah, está bien». Jris comprendió lo que Fox quería decir y respondió frotándose la cabeza con impotencia. Desde que mató a ese wendigo 5 veces seguidas y absorbió toda esa esencia vital naranja, el peso de Jris había ido aumentando constantemente. Para ese entonces, su peso ya había superado las 660 libras y su altura incluso había alcanzado los 6'5". Si no fuera por el control de Jris sobre su propio cuerpo creciendo simultáneamente, Jris sintió que su altura y peso habrían aumentado mucho más. Por lo tanto, para el Jris actual, ya no todas las chicas eran adecuadas para ser su novia. Tampoco podía simplemente ligar casualmente con cualquier mujer que viera como antes. Después de todo, no importaba su peso loco ahora, solo la fuerza que Jris podía ejercer era algo que ninguna mujer normal podría soportar. Si Fox no fuera un super asesino que entendía algunas técnicas físicas extraordinarias, se habría roto durante su sesión hace mucho tiempo. Cada vez que Fox gemía en una mezcla de placer y dolor, Jris envidiaba el campo de biofuerza de Superman. Si tuviera un campo de fuerza tan mágico, no tendría que contenerse tanto. Mientras observaba a Fox vestirse, Jris permaneció inmóvil en la cama. Pero al ver que Fox estaba a punto de irse, Jris rápidamente habló para detenerla. «Oye, aunque nos hayamos vuelto muy cercanos, eso no significa que puedas salir de aquí libremente». Fox cruzó los brazos y se apoyó contra el marco agrietado de la puerta, levantando sus hermosas cejas y mirando a Jris con una expresión desafiante. «¿Ah, sí? ¿Y si me escapo por la fuerza?» Como superasesino, Fox también había estudiado psicología y lenguaje corporal. Por lo tanto, podía sentir que, aunque el chico frente a ella era un individuo extremadamente peligroso, no albergaba mala voluntad hacia ella e incluso sentía una fuerte atracción por ella. Entonces Fox decidió usar algunas de sus artimañas femeninas para completar la misión indirectamente. Sin embargo, todo esto eran ilusiones de Fox, a pesar de que era conocida como Fox y su mente era tan aguda como la de su tocaya. Pero ella nunca se hubiera imaginado que Jris esencialmente había hecho trampa. Con su capacidad mental de percepción de emociones, en el momento en que las intenciones de Fox cambiaron, Jris ya había detectado sus sutiles planes. Por lo tanto, ante las palabras inquisitivas de Fox, Jris se recostó en la almohada, con los ojos divertidos. «No detendré ninguna de tus acciones, siempre y cuando no te arrepientas». Stewie aún no había terminado el reacondicionamiento mental de Wesley. Si Fox simplemente saliera y interrumpiera la diversión de Stewie, Jris solo podía garantizar que ella todavía estaría viva. ¿Y qué tipo de tortura sufriría? Jris no estaba seguro. Solo podía rezar para que Stewie fuera indulgente con ella por el bien de su aventura de una noche. Sin embargo, Fox hizo honor a su nombre. Solo por las sutiles indirectas de Jris, sintió que algo andaba mal. Ahora Fox ya no tenía prisa por irse. Decidió investigar a Jris y aprender sobre sus antecedentes. Después de todo, ella no podría haberse acostado con él por nada, ¿verdad? Fox se acercó a Jris, le acarició suavemente la cabeza y le preguntó en un susurro suave y seductor. «Hablando de eso, todavía no sé tu nombre. ¿No crees que es un poco injusto?» El cuerpo de Jris se tensó y rodeó a Fox con el brazo, preguntándole con curiosidad. ¿Qué enjuague bucal usas habitualmente? No tienes mal aliento en absoluto. Fox se quedó sin palabras, luego empujó con fuerza a Jris, diciéndole que no se metiera en líos. Pero Jris estaba realmente muy curioso acerca de su falta de mal aliento.
porque el propio Jris solo eliminó por completo el olor corporal después de convertirse en un superhumano y su cuerpo alcanzó un estado de perfección. Dios sabe lo asqueado que estaba por el olor extraño en su cuerpo durante el primer par de días después de haber saltado de dimensión. Incluso ahora, Jris aún podía oler el persistente olor a sudor rancio en su antigua habitación en casa. Al ver que Jris incluso había detenido sus manos errantes, Fox estuvo seguro de que Jris hablaba en serio. Puso los ojos en blanco con exasperación y luego explicó. Esta es una forma única de control corporal. Después de entrar en un estado acelerado, mi ritmo cardíaco puede superar los 300 latidos por minuto. En este estado, el flujo sanguíneo en mi cuerpo alcanza una velocidad sobrehumana, lo que me otorga una fuerza extraordinaria. El problema respiratorio que te preocupa desapareció tras dominar este estado. Así es como funciona. La palma de Jris bajó y luego observó de cerca el rostro de Fox. Bajo su visión mejorada, no vio ningún defecto demasiado antiestético, ni siquiera un solo ácaro en la piel o una obstrucción en los poros. A través de estas observaciones, se pudo confirmar que esta organización de asesinos definitivamente tenía algunas capacidades serias. Este método de entrenamiento podría realmente permitir a la gente común evolucionar hacia un estatus sobrehumano. Aunque solo podían poseer habilidades sobrehumanas incompletas, Cross y Wesley sabían que estas habilidades podían heredarse. Entonces, mientras tuvieran controlada la reproducción, su organización podría incluso ser capaz de cultivar un verdadero superhumano. Sin embargo, en ese momento, lo que tal vez tengan que considerar es cómo alimentar a ese superhumano, ¿verdad? Pero incluso si su mundo no pudiera resolver el problema de sustentar a los superhéroes, Jris no se preocupaba en absoluto. ¿Conoces este método de entrenamiento? ¿Puedes enseñármelo? Aunque el tono de Jris era una petición, la creciente presión de su mano indicaba que estaba decidido a conseguirlo. Uf. Fox retiró con fuerza la mano de su trasero y le puso los ojos en blanco a Jris. Necesito saber tu identidad y tu propósito. Jris se rió entre dientes, volviendo a colocar su mano sobre el cuerpo de Fox. Por supuesto, incluso puedo darte información adicional. Como información sobre Sloan que te dejará boquiabierto. Las pupilas de Fox se contrajeron. Tenía el presentimiento de que lo que Jris estaba a punto de decir se refería a la filosofía de vida que había mantenido durante tanto tiempo. Objetivos comunitarios en curso 500 PS igual más 2 capítulos extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Las reseñas siempre son apreciadas. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, 116. Capítulo 116. La Cruz Loca capítulo 116. La Cruz Loca. Mientras Jris trataba con Fox, Cross no se quedó de brazos cruzados. Había pasado un día y una noche desde que secuestraron a su hijo, y había repelido varias oleadas de asesinos enviados por Sloan, encontrando finalmente tiempo para recuperarse. Al regresar a su casa segura, Cross se levantó de una bañera llena de líquido reparador, se puso un abrigo y caminó hacia la ventana. Frunció el ceño y miró el apartamento de enfrente, solo para ver a una pareja peleándose. Cross reconoció quiénes eran esos dos pedazos de mierda. La mujer era la novia de su hijo, y el hombre era amigo y compañero de trabajo de su hijo. Sin embargo, en el pasado, para proteger la seguridad de Wesley, Cross nunca había interferido en la vida de Wesley. Incluso cuando su hijo era engañado por su amigo o humillado y acosado por otros, Cross nunca reveló su existencia. Pero ahora, Cross sentía que todas sus ideas anteriores eran una completa tontería. Sus concesiones, su ocultamiento, nada de eso le dio a su hijo una vida estable. Al contrario, lo llevó a vivir en un entorno caótico y miserable. Pero lo más importante es que sus arreglos, que él creía que eran para el bien de Wesley, acabaron arrastrando a Wesley a su peligroso mundo. Si hubiera sabido que el destino dispondría las cosas de esta manera, debería haber entrenado a Wesley desde una edad temprana para convertirse en una persona fuerte. En lugar de ser el pusilánime que era ahora. Cuanto más lo pensaba, más se arrepentía, y sumado a los sonidos que provenían del apartamento de enfrente, Cross estaba consumido por la rabia. Cogió la pistola de la mesa que había a su lado y, sin siquiera mirar, apretó el gatillo hacia el otro edificio. Mientras el rugido del tren que pasaba enmascaraba los disparos, dos cuerpos más aparecieron en el destartalado apartamento original de Wesley. Una era su novia y la otra su mejor amiga. Afortunadamente, Wesley sabía desde hacía tiempo sobre su romance, por lo que incluso si viera esa escena, desearía haber sido él quien apretó el gatillo.
Después de lidiar con los dos molestos imbéciles frente a él, Cross se desplomó en una silla, cubriéndose la cara y suspirando con desesperación. Hasta el momento, todavía no sabía a dónde se habían llevado a su hijo, ni qué planeaba hacer con él ese bastardo de Sloan. Después de que pasó otro tren, Cross se levantó y comenzó a empacar su equipo. Esperar a morir no era su estilo, y precipitarse imprudentemente no encajaba con los hábitos de un asesino. Por lo tanto, Cross decidió no preocuparse por esos detalles por ahora. El objetivo de Sloan era matarlo, para que mientras estuviera vivo, su hijo aún tuviera valor como influencia. Entonces, para aumentar las posibilidades de supervivencia de su hijo, Cross necesitaba presionar a Sloan para que le diera a Wesley más tiempo. Después de hacer preparativos minuciosos, Cross abandonó su escondite y comenzó a cazar a sus antiguos compañeros. Mientras Cross estaba cazando miembros de la fraternidad, Zris ya había llevado a Wesley al bullicioso centro de la ciudad de Miami. Al mirar a Wesley magullado e hinchado, Zris sacó una botella de bebida energética y se la entregó, haciéndole un gesto para que se la aplicara en sus heridas. La bebida energética, para decirlo claramente, era un suplemento sintético de alto rendimiento. Su función principal era reponer el consumo energético humano. De esta base se derivaron otros efectos secundarios y hubo que recurrir incluso a las capacidades naturales del cuerpo humano. Por lo tanto, en términos de curación de lesiones, siempre que la bebida energética proporcionara suficientes nutrientes y energía para acelerar la reparación celular, de acuerdo con la propia velocidad de recuperación del cuerpo, los efectos podrían verse muy rápidamente. Entonces, después de que Wesley aplicó la bebida tópicamente y tomó un sorbo, sus heridas ya no parecían tan graves, e incluso su dolor corporal se había aliviado significativamente. Al menos ahora podía caminar normalmente. Al ver que Wesley volvía a la normalidad, Stewie se rió emocionado. Ja, chico, parece que podemos darte entrenamiento extra esta noche. Al escuchar el comentario del bebé demonio, Wesley, que estaba feliz por la recuperación de su cuerpo, mostró desesperación en sus ojos, lamentando de repente que su cuerpo se hubiera recuperado tan rápido. Jaja, amigo, no te burles de él. Zris se rió con ganas, dándole una palmadita en el hombro a Wesley, lo que le hizo doler el brazo. Mirando a Wesley, que se agarraba el hombro y hacía una mueca de dolor, Zris explicó. Parece que la educación que te dio mi amigo fue muy efectiva. Puedo ver que tu vibra es completamente diferente a la de antes. Ya tienes una actitud un poco ruda. Después de un día de educación de Stewie, la inferioridad y cobardía originales de Wesley habían sido reemplazadas por coraje y determinación. Todo su estado mental también estaba en constante trayectoria ascendente. Si se le permitiera desarrollarse así, incluso si nadie continuara guiándolo y supervisándolo después, Wesley podría convertirse en un miembro de élite de la sociedad. Después de todo, este tipo tenía el linaje de ese superasesino Cross. Había heredado parte del talento de Cross, sin importar nada. Wesley escuchó los elogios de Zris, sonrió tímidamente y no respondió directamente. Él simplemente sabía que realmente se había vuelto diferente de antes. No solo hubo cambios mentales, sino que Wesley también sintió que su cuerpo físico había experimentado cambios increíbles. Durante el tiempo que estuvo siendo entrenado por Stewie, había entrado en ese increíble estado varias veces. Su corazón latía con tanta fuerza como un motor rugiente y su sangre corría como un tren de cargas sobre las vías. Este increíble cambio produjo la mejora más directa de su fuerza y velocidad, permitiéndole incluso atrapar moscas con palillos. Fue una pena que incluso con esta habilidad, todavía no pudiera resistir el dominio del bebé demonio. Al recordar cómo Stewie aún lo derribaba fácilmente incluso después de entrar en ese estado mejorado, Wesley miró nerviosamente el dispositivo en la muñeca de Stewie. Había visto a ese bebé demonio activar el dispositivo, lo que le hizo perder repentinamente la capacidad de resistir. Mientras Wesley repasaba sus dolorosas experiencias, Zris ya había llevado al grupo a un campo de tiro. Fox observó cómo el personal del campo de tiro acompañaba a otros clientes a la salida y preguntó con curiosidad. ¿Qué hacemos aquí? ¿Enseñándole a este tipo a disparar? ¿Qué sentido tiene? Ella ya había aprendido la verdadera naturaleza de Sloan de Zris. Aunque podía decir que Zris no estaba mintiendo, esta era solo la versión de Zris de la historia. Por lo tanto, incluso con su atracción por Zris, Fox todavía no creía que Sloan pudiera ser esa persona hasta que encontró evidencia. Sin embargo, la semilla de la duda había sido plantada y Fox no estaba preparado para regresar a la sede de la fraternidad. Quería intentar encontrar pruebas en otros lugares para ver si los hechos eran como decía Zris.
Por eso, le desconcertaba que Jris perdiera ahora el tiempo en el campo de tiro. Ella también había visto a Jris usar ese equipo de ciencia ficción, por lo que naturalmente sabía que venir a un lugar como este no tenía ningún efecto en Jris. ¿Entonces realmente iban a entrenar a Wesley? Fox estudió con curiosidad al joven, que era una persona completamente diferente a la del día anterior, preguntándose qué lo hacía tan especial para que tanta gente tuviera planes para él. Para curiosidad de Fox, Jris simplemente dio la respuesta más directa. Porque es divertido. Jris tomó un arma del campo de tiro y apuntó al objetivo que tenía delante. Su control sobrehumano significaba que no necesitaba práctica en absoluto. Podía acertar a cualquier cosa que apuntara. Después de vaciar el cargador, Jris lo volvió a colocar y le entregó el arma a Wesley, diciendo con una sonrisa: ¿No crees que es realmente satisfactorio entrenar a un don nadie para que se convierta en un completo rudo? Ante esta extraña respuesta, Fox rió incrédulo. ¿Estás loco? Wesley asintió en silencio en señal de acuerdo, mientras pensaba: no soy nadie. Sabía que era diferente a antes. Hitos de apoyo al lector: 500 piedras de poder más 2 capítulos, 10 reseñas más un capítulo. ¿Te gustó la lectura? Deja una reseña. Más de 30 capítulos avanzados sobre P2 Treon Soulforger 117. Capítulo 117. La hermandad se vuelve loca. Capítulo 117. La hermandad se vuelve loca. Una fábrica textil con historia antigua desde hace 1000 años, cuando la fraternidad fue fundada por varios tejedores que vislumbraron el destino, siempre han sido inseparables de la industria textil. En tiempos normales, ganaban dinero tejiendo telas y, en periodos especiales, podían usar su identidad de trabajadores textiles como tapadera. Por lo tanto, incluso después de que Sloan tomó el poder, no abandonó esta fábrica textil y continuó utilizándola como sede de la fraternidad. Sin embargo, la sede actual estaba en estado de pánico, e incluso los trabajadores comunes que realizaban trabajos logísticos no podían encontrar paz. La razón de esta situación se debió enteramente al superasesino, Cross. Sloan observó la situación dentro de la fábrica con una expresión sombría. Sabía que no podía permitir que continuara así. ¿Ya has confirmado alguna noticia sobre Fox? Pensando que su plan había muerto antes de comenzar, e incluso había perdido a un agente capaz, Sloan estaba tan enojado que tenía la mandíbula apretada. Al escuchar la pregunta de Sloan, el asistente respondió rápidamente: no, pero lo que sí podemos confirmar es que las posibilidades de supervivencia de Fox no son muy altas. Su auto deportivo quedó hecho añicos, e incluso su objetivo desapareció con él. Sloan cerró los ojos al recibir la respuesta. Aunque no había recibido pruebas de la muerte de Fox, con solo ver las fotos de la explosión, ya no albergaba esperanzas de que estuviera vivo. ¡Qué escena tan horrible! Cualquiera que no lo supiera pensaría que estas fotos fueron tomadas en Irak. Sin embargo, al ver que Wesley también estaba desaparecido, Sloan pudo confirmar que esto no era obra de Cross, y su actitud hacia Cross cambió instantáneamente. Notifica a los miembros en el campo que den por terminadas sus misiones y llama a todos los hermanos enviados a cazar a Cross. Necesitamos hablar con él. El asistente dudó un poco. No sabía si seguir las instrucciones de Sloan, pues claramente iban en contra de los designios del destino. Pero Sloan estaba preparado. Sacó un montón de fotos y se las entregó al asistente, diciendo con tono serio: esta es una nueva revelación del destino, una guía sin precedentes. Tengo la premonición de que los pecados que esta persona pueda cometer serán iguales a la suma de todos los pecadores que hemos eliminado durante 1000 años. Ante un enemigo tan grande, la amenaza que representa Cross es insignificante. Incluso necesitamos usar su fuerza para acabar juntos con este villano sin precedentes. El asistente miró la imagen impresa por el telar del destino en las fotografías, preguntándose cómo el telar podía imprimir semejante imagen. Parecía completamente ilógico. Sin embargo, como miembro de alto rango de la fraternidad, tenía una fe inquebrantable en el destino y, naturalmente, también confiaba en Sloan, quien estaba a cargo de interpretar la guía del destino. Entonces, sin dudarlo mucho, tomó las fotos y se dio la vuelta para irse, preparándose para encontrar una manera de comunicarse con Cross. Mientras observaba al asistente al que había convencido de irse, Sloan se apretó las sienes con angustia. La amenaza de Cross, el paradero del chico misterioso, el mandato del destino y el paradero de Fox y Wesley. Estos desafíos fueron presentados ante él, haciendo que Sloan sintiera que su cabeza estaba a punto de explotar. Afortunadamente, no tenía que enfrentarse a todas estas cosas a la vez, de lo contrario, podría caer muerto en el acto.
Las alegrías y las tristezas de las personas no son las mismas. Mientras Sloan estaba extremadamente angustiado, Jriss se lo estaba pasando genial. La hermosa mujer que enseñaba puntería en persona mejoró enormemente la eficiencia de aprendizaje de los hermanos Griffin. Jriss, observando desde un costado, blandió su arma y la bala describió un arco perfecto, dando en el blanco. Stewie, al ver esto, no se quedó atrás y también agitó el brazo con fuerza. Entonces, con un crujido, el brazo delgado y corto de Stewie se torció en una forma extraña. ¡Ah! ¡Joder! ¡Perra! Stewie maldijo furiosamente a Fox, resentido porque ella no le había enseñado la técnica claramente, lo que provocó que su brazo se dislocara. Pero cualquiera con ojos podía ver que todo era culpa de Stewie por sobreestimarse y por intentar precipitadamente la técnica sin comprenderla del todo. Por lo tanto, Jriss observó a Stewie lamentarse con indiferencia, y Wesley fingió no notar la situación de Stewie, practicando su puntería por su cuenta. Sin embargo, la sonrisa que el niño no pudo reprimir mostraba lo feliz que era en el fondo. Mientras tanto, Fox, que estaba a punto de ayudar a Stewie a acomodar su brazo, se detuvo, levantó una ceja hacia Jriss y sus ojos preguntaron si podía enseñarle una lección a ese bebé mal hablado. Ante esto, Jriss le dirigió una mirada que decía haz lo que quieras, y entonces Stewie dejó escapar un e inmediatamente se desmayó del dolor. Al notar la mirada sorprendida de Jriss, Fox explicó, me han reiniciado el brazo. Este método es el más rápido, pero duele muchísimo. Jriss entendió su significado. Ella simplemente quería usar esto para disciplinar la boca sucia de Stewie y hacerlo callar. Así que a Jriss no le sorprendió el trato brusco que Fox le dio, sino más bien cuánta humanidad este acto le devolvió a Stewie. La reacción emocional generada en ese instante de violento ajuste de huesos inmediatamente hizo que las emociones previamente planas de Stewie surgieran, y sus sentimientos debilitados se maximizaron instantáneamente, curando directamente el problema de ese bebé. Al examinar al inconsciente Stewie, Jriss pensó maliciosamente que si Stewie alguna vez volvía a caer en un estado emocional tan bajo, podría probar este método para despertar su humanidad. Pensando en esto, Jriss se agachó sigilosamente y luego extendió sus dos dedos gruesos. El tendido Stewie se despertó instantáneamente con dolor y abrió la boca para maldecir. ¿Qué diablos estás haciendo? Jriss sintió las emociones hirvientes de Stewie, soltó sus dedos sin expresión alguna y movió lentamente su cuerpo, tratando de salir de la línea de visión de Stewie. Pero Stewie no era idiota y la enorme figura de Jriss no podía ser ignorada. Así que Stewie fulminó con la mirada a Jriss con la mirada, regañándolo sin parar. ¿Estás loco? ¿Por qué me pellizcaste? ¿Qué haces ahora? Imitando a ese imbécil de Peter y esquivando una reprimenda. ¿Tiene daño cerebral, y tú también? Que te jodan. Ja. Fox miró a este par de hermanos tan animados y no pudo evitar estallar en carcajadas. Entonces, al darse cuenta de su error, reprimió la risa y dijo, lo siento, continúa por favor. Al escuchar esta disculpa a medias, Stewie instantáneamente cambió su enojo, fijando su mirada en Fox, quien lo había hecho quedar como un idiota. Ejem. ¿Continuar? ¿Qué tipo de continuación quieres que haga? ¿Seguir maldiciendo a Jriss para que te haga un número de circo? Perra. Stewie se levantó malhumorado y caminó rápidamente frente a Fox. Justo cuando estaba a punto de tomar represalias, quedó atónito ante la vista única que tenía ante él. Mierda. Nunca había visto este ángulo, es absolutamente magnífico. Esas piernas suaves y kilométricas hicieron que Stewie pensara en un rascacielos, y esas esferas redondas y perfectas eran como el premio después de llegar al piso superior. Junto con el rostro extraordinariamente hermoso de esta mujer ardiente, Stewie no pudo evitar maldecir con envidia. Jriss, qué bastardo con suerte. Sin embargo, la mirada enamorada de Stewie parecía particularmente adorable a los ojos de Fox. Era como un bebé dormido, que a primera vista hacía que uno quisiera pellizcarle las mejillas. Fue solo porque Fox era un asesino que mataba sin pestañear que preguntó, sin entender muy bien, ¿qué le pasa a este pequeño bebé? ¿Quiere dormir la siesta? Objetivos comunitarios en curso 500 PS igual más 2 capítulos extra 10 reseñas igual más un capítulo extra. Las reseñas siempre son apreciadas. P2 Treon Soulforger, más de 30 capítulos avanzados, 118. Capítulo 118. El plan de Sloan. Capítulo 118. El plan de Sloan. Jriss no respondió a la curiosidad de Fox sobre su socio temporal en esta operación.
Después de todo, no podía admitir exactamente que el pequeño pervertido estaba caliente y molesto y quería tener la charla con alguien. Después de desviar su pregunta, Zris llevó a todos de regreso al hotel mientras simultáneamente le presentaba su gran visión a Wesley. Amigo, tienes que valorar lo que tienes. ¿Sabes cuánta gente pasa toda su vida siendo nadie, incapaces de hacer la más mínima diferencia en este mundo? Pero tú eres diferente. Tienes talento, naciste para grandes cosas. Mi hermano y yo ya lo hemos planeado todo. Solo tienes que seguir nuestro ejemplo. Stewie se sentó en el hombro de Zris. Se había acostumbrado a esa vista aérea y se pondría furioso si Zris no lo dejaba subir. Así que Zris no tuvo más opción que cargar a Wesley con el otro brazo, lavándole el cerebro y sermoneándolo, abrumando por completo a este tipo ingenuo y de clase trabajadora. Primero, pasaremos 3 días perfeccionando tus habilidades de tiro, luego iremos al cuartel general de la Hermandad de Asesinos. Usaremos esta incursión de élite como calentamiento. Después de derrotar a la Hermandad, y seamos realistas, son básicamente una pandilla con delirios de grandeza, buscaremos una oportunidad para volvernos globales. No vamos a meternos con los dos más difíciles. La situación de la Torre Eiffel todavía sigue vigente y el escenario del invierno ruso no es adecuado para un equipo pequeño. Así que, según mi plan, nos centraremos en la operación del Metro de Londres. Intentarlo tiene un alto índice de éxito. Cuando eso termine, te habrás ganado tu lugar en la mesa. Veremos qué papel te asignan los grandes jugadores y luego decidiremos el siguiente paso. Zris expuso su visión con genuino entusiasmo, lo que enfureció a Fox de inmediato. Al fin y al cabo, ella formaba parte de la Hermandad de Asesinos. ¿Cómo podía quedarse parada mientras alguien destrozaba su organización de esa manera? ¿De verdad tienes tan poca estima por la Hermandad? Mira, admito que con tus habilidades, quizá no nos veas como una amenaza, pero solo con este tipo. Aunque su padre atacara nuestro cuartel general con él, no sobrevivirían. La expresión de Fox se mantuvo mayoritariamente neutral, pero el fuego en sus ojos y su respiración acelerada mostraban que estaba genuinamente enojada. Al ver esto, Zris apartó de inmediato al confundido Wesley, abrazó a la hermosa mujer y dijo con una sonrisa: «Oye, nunca quise faltarle el respeto a tu organización. Llamar pandilla a tu grupo depende de con quién los compares. ¿Sabes a qué me refiero con la operación del Metro de Londres?» Tanto Wesley como Fox sentían curiosidad por las analogías de videojuegos de Zris, e incluso el bien informado Stewie estaba intrigado. Aunque sabía muchas cosas más allá de su línea de tiempo, todavía había lagunas en su conocimiento. Es como comparar a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con las 5 peleas contra jefes más difíciles del mundo. No hace falta que te los explique todos, o dirás que estoy criticando a Francia otra vez. Te daré una versión rápida de lo que significa London Underground. Solo necesitas saber que para superar este nivel, necesitarás eliminar por completo la Marina Real Británica, dañar gravemente la RAF y luego dejar tu marca en Londres. Solo después de lograr todo eso, sin la sanción de otras potencias mundiales, completarías la misión. ¿Tiene sentido ahora? Después de escuchar la explicación de Zris, Wesley parecía sorprendido y aterrorizado, como si pensara: ¿soy realmente capaz de algo así? Fox también jadeó, luciendo escéptico, cada vez más convencido de que Zris estaba completamente loco. En contraste, los ojos de Stewie se iluminaron de emoción. Pensó que este juego parecía bastante divertido y que valía la pena probarlo cuando se aburriera. Zris miró a Wesley, que parecía paralizado por el miedo, y se rió entre dientes. No te preocupes, hombre. Como dije, no tienes ni idea del potencial que tienes. Wesley miró fijamente a Zris, esperando que continuara con su discurso de ventas. ¿No te ha enseñado ya Fox qué clase de hombre era tu padre? Solo tienes que entender que, una vez que desbloquees tus habilidades, serás aún más rudo que él. Cuando eso suceda, verás lo vulnerable que es Gran Bretaña ahora mismo. Con tu apoyo, bueno, sobre todo con el mío, puedes lograr lo que te estoy describiendo. Al ver que Wesley seguía indeciso, demasiado asustado incluso para imaginarlo, Zris lo animó. Tranquilo, no te pido que vayas a lo grande ahora mismo. Como dije, primero practicaremos tiro, luego usaremos la hermandad como campo de entrenamiento, y luego haremos lo importante. Así que por ahora, concéntrate en practicar tu puntería y no te preocupes por nada más. Justo cuando Wesley estaba siendo conquistado por Zris y estaba a punto de recuperar su confianza y prepararse para algo importante, un intento de asesinato contra Zris ya estaba en marcha. En la sede de la fábrica textil de la Hermandad, Cross se reunió con Sloan.
¿Estás diciendo que Wesley fue asesinado por este tipo, así que ¿dónde están tus pruebas? Frente al arma de Cross apuntándole, Sloan entró en pánico por dentro, pero mantuvo la calma en la superficie. Todo esto era para ganarse la confianza del ex asesino principal de la organización. Solo con la ayuda de Cross Sloan podía sentirse seguro de completar la misión que el destino le había asignado. Entonces, cuando otros miembros de la organización sacaron sus armas y se enfrentaron a Cross, Sloan levantó la mano para detenerlos y les indicó que se fueran. Ante la mirada confundida de Cross, Sloan dijo con una sonrisa: la carta que te di lo deja clarísimo. El destino nos ha guiado. Este chico es ahora el criminal que debemos eliminar. Los ojos de Sloan eran sinceros, como si realmente estuviera siguiendo instrucciones divinas. Pero ante su charla suave, Cross solo tuvo una respuesta: no lo compro. Entreguen a mi hijo, aunque solo sea su cuerpo. De lo contrario, morirán aquí, y todos los demás miembros de esta organización morirán también. Diciendo esto, Cross se bajó la cremallera de la chaqueta, revelando que su voluminoso abrigo estaba lleno de detonadores. Esta era su póliza de seguro por atreverse a aceptar la invitación de Sloan y caminar solo hacia territorio enemigo. Al ver los explosivos atados al cuerpo de Cross, el corazón de Sloan dio un vuelco y luego confesó: no. No sé dónde está Wesley. Admito que envié a Fox a buscarlo antes, planeando usarlo para eliminarte. Pero ya sabes cómo terminó eso. El auto de Fox explotó y se fue al infierno, y tu hijo y Fox desaparecieron. Por eso seguí la guía del destino, te encontré y te pido tu ayuda para superar esta crisis juntos. Para ganarse la confianza de Cross, Sloan también le mostró el texto impreso por el telar del destino. Anteriormente, para proteger su posición, Sloan no había permitido que otros miembros de la organización vieran esta información. Sin embargo, Cross ya sabía qué tipo de hombre era, por lo que mostrárselo realmente no importaba. Y Cross, mirando la foto que tenía en la mano, pareció conmocionado, luego dijo con una expresión oscura: ¿qué estás planeando exactamente? Objetivo de piedras de poder. 500 igual más 2 capítulos. Objetivo de la revisión. 10 igual más 1 capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 30 capítulos por delante en P2 Treon Soulforger 119. Capítulo 119. Un mundo que da miedo solo por su nombre. Capítulo 119. Un mundo que da miedo solo por su nombre. Tu progreso es increíble, chico. Zris no pudo evitar elogiarlo mientras observaba cómo la bala creaba una corriente de alta velocidad, dibujaba un arco perfecto, pasaba por alto la columna de hormigón que tenía delante y clavaba en el centro el objetivo que estaba detrás. No está mal, no está mal. Tu talento es incluso más fuerte de lo que esperaba. Pensé que tardarías 3 días en llegar a este nivel, pero dominaste esta técnica en menos de 2. Al escuchar los elogios de Zris, Wesley forzó una sonrisa incómoda. Él ni siquiera sabía que tenía ese tipo de talento. Si no lo hubieran llevado hasta el límite absoluto, ¿quién querría soportar este tipo de campo de entrenamiento infernal? Desde que se despertó en ese hotel, Wesley no había tenido un momento de descanso en estos 2 días. Incluso comer y beber fueron reemplazados por esas extrañas bebidas energéticas. Dependía de esas pociones misteriosas para seguir adelante cuando estaba exhausto o hambriento. Fue este intenso entrenamiento, combinado con el suero de sangre de dragón que activaba sus habilidades, lo que permitió a Wesley lograr en solo 2 días lo que normalmente le llevaría más de un mes. Fox observó la curva perfecta que hizo la bala de Wesley y, aunque estaba en shock por dentro, su rostro permaneció neutral. Después de una pausa, dijo: ya que está listo, vamos a ocuparnos del asunto. ¿Tan pronto? ¿No debería descansar primero? Esas palabras no vinieron de Wesley, física y mentalmente agotado, sino de Zris. Aunque Wesley se había transformado durante estos 2 días de entrenamiento brutal, desprendiéndose por completo de su antiguo yo cobarde y débil, todavía estaba asustado como el infierno cuando se enfrentó a sus 3 instructores que lo habían hecho pasar por esta transformación. A menos que fuera absolutamente necesario, ni siquiera se atrevería a hablar. Así que incluso cuando Fox, que ocupaba el último lugar en su jerarquía mental de personas a las que temer, habló, no se atrevió a negarse. Por eso a Wesley se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Zris habló por él. No esperaba que el maestro fuera tan considerado. Era realmente demasiado amable. Desafortunadamente, esta impresión positiva ni siquiera se había formado por completo cuando el propio Zris la destruyó, y la destruyó por completo. ¿Por qué no le das la dirección a Wesley y dejas que se encargue de la misión solo? De todas formas, no hay gente realmente ruda dentro, y Sloan ha perdido casi toda su fuerza.
Debería poder arreglárselas. A Jris en realidad no le importaba si Wesley estaba cansado. Él y Fox la habían estado pasando muy bien estos últimos 2 días, así que naturalmente quería mostrar más consideración hacia ella. Sin embargo, Fox no apreció la preocupación de Jris. No es necesario, no estoy cansado. Fox estaba decidido a demostrar si Sloan realmente era el manipulador egoísta, hipócrita y ávido de poder que Jris afirmaba. Aunque ya estaba convencida en un 90%, sin encontrar pruebas concretas, no podía creer que el hombre que la había criado y entrenado pudiera ser alguien que traicionó al destino y engañó a la organización. Wesley, al ver cómo intercambiaban miradas, sintió que se le encogía el corazón. Claro que no estás cansado. Has estado comiendo bien y durmiendo profundamente estos 2 últimos días. ¿Cómo puedes estar cansado? Pero estoy exhausto. Aunque la poción mágica proporcionaba mucha energía, la fatiga mental era imposible de eliminar. Especialmente porque Wesley había aprendido cosas en esos 2 días que a la gente normal le llevaría toda una vida siquiera empezar a comprender. El agotamiento acumulado era absolutamente agotador. Stewie notó las quejas internas de Wesley y se rió entre dientes. Este tipo se está convirtiendo cada vez más en el patético yo de Peter. Jris miró a Stewie, ignorando los comentarios sarcásticos del bebé malcriado. Sin embargo, considerando que Wesley estaba realmente exhausto, Jris cambió su enfoque y dijo con suavidad: Wesley. Sé que estás agotado ahora mismo, pero piénsalo. En cuanto acabes con esa maldita hermandad de asesinos, cumplirás la misión de toda la vida de tu padre y demostrarás tu valía. Al escuchar el familiar discurso motivacional, los ojos de Wesley se pusieron vidriosos, su cuerpo pareció escuchar atentamente, pero su mente ya se había desconectado y se había ido al país de las maravillas. Olvídalo. Por el bien de nuestra relación profesor-alumno, te daré una mano. Jris se tocó la pulsera y una onda apareció en el aire. Entonces, apareció un rifle con un diseño extraño, como sacado de una película de ciencia ficción. Toma, no digas que tu maestro no te cuida. Esta es el arma más poderosa que tengo y te la presto para que juegues con ella. ¿Qué es esto? Wesley tomó la pistola de forma extraña. Pesaba muchísimo, y de inmediato supo que no era una pieza cualquiera. Fox, que estaba cerca, también sintió curiosidad, pues no entendía para qué servía esa arma de fuego tan especial. Mirando a las 2 personas curiosas, Jris sonrió. ¿Ustedes 2 recuerdan la explosión de esa noche? ¿Quieres decir? Las pupilas de Fox se dilataron al recordar el ataque desconocido de esa noche. Al principio pensó que Jris la había golpeado con un lanzacohetes. Pero escuchando a Jris ahora, el poder destructivo comparable al impacto de un cohete en realidad fue causado por esta pistola de aspecto extraño. Así es este Volter. Antes de que Fox pudiera terminar su pensamiento, Jris asintió, confirmando su sospecha. Wesley, que estaba examinando la extraña arma de fuego, escuchó el nombre del arma y miró a Jris con horror, con los ojos llenos de incredulidad. Cuando era un joven nerd que vivía en el sótano, navegar por internet era uno de sus pocos placeres. Así que la información sobre Warhammer 40K inevitablemente se filtró en su cerebro a través de varios sitios web y foros. Naturalmente, había oído hablar del infame Volter de la historia de ese universo. De manera similar, tenía una idea general del entorno sombrío y denso de ese mundo y de sus montañas de trasfondo retorcido. Entonces, cuando Jris dijo que esta pistola era un Volter, Wesley lo relacionó con la complexión poderosa y maciza de Jris, junto con toda la tecnología avanzada que había estado sacando a la luz, y todo apuntaba a una posibilidad. Este tipo es un marine espacial que viajó aquí desde la disformidad. En el momento en que este pensamiento entró en la mente de Wesley, otro pensamiento le siguió inmediatamente. Estamos jodidos. Este mundo está condenado. Afortunadamente, entre las 4 personas presentes, a excepción de Wesley, que no había abandonado por completo su identidad de perdedor, los otros 3 eran individuos excepcionales con sus propios talentos especiales. Antes de que Stewie pudiera aprovechar la situación para meterse con Wesley, Jris le dio un golpe en la cabeza. Idiota. ¿Qué clase de tonterías estás pensando? Wesley miró fijamente a Jris, sin rastro de desafío en sus ojos. ¿Qué? Esta arma la construyó mi hermano pequeño, y no tiene nada que ver con ese infierno sombrío que te imaginas. En todo caso, solo se parecen el nombre y la potencia de fuego. Fox miró a Stewie confundido, sin entender por qué Wesley se había asustado solo al escuchar el nombre del arma. Sin embargo, Stewie parecía molesto y no se molestó en explicarle las cosas a esta mujer que estaba viviendo con Jris.
500 PS desbloquean 2 capítulos adicionales, 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P2 Treon Soulforged tiene más de 30 capítulos avanzados. 120. Capítulo 120. Una alianza frágil. Capítulo 120. Una alianza frágil. Wesley, con el malentendido aclarado, sostuvo el Volter, listo para familiarizarse con el arma en sus manos. ¿De verdad necesito ponerme a tono con la adrenalina? ¿No es un poco exagerado? Como asesino mortal que mata o se prepara para matar, Fox rara vez tenía tiempo para navegar por internet. Así que era totalmente normal para ella no entender el poder del Volter, porque simplemente no había tenido oportunidad de aprender sobre cosas de ciencia ficción como esta. Los dos mundos estaban completamente separados y nunca se superponían. Después de todo, no todos los asesinos son nerds empedernidos. O mejor dicho, ¿no es más raro que un nerd incondicional sea un asesino? Zris pensó en un famoso asesino del anime que era legendario en varias franquicias, y luego rápidamente apartó todos los recuerdos de él de su mente. De lo contrario, quién sabe qué tonterías extrañas podrían atraerse. Resulta que su fuente de energía involucraba varias longitudes de onda, lo que potencialmente podría vincularlo con algún karma de entidades interdimensionales que acechan en la línea de tiempo. Para evitar problemas, Zris habló rápidamente para cambiar de tema. Si no quieres que a tu estudiante recién entrenado se le hagan papilla las tripas, puedes decirle que no entré en estado de adrenalina. Fox miró a Zris con sospecha, sintiendo que sus palabras implicaban que ella no tenía idea. Pero Wesley, mientras probaba el arma, parecía no darse cuenta. En el momento en que ajustó su condición, entró en un estado de euforia. El mundo se ralentizó ante sus ojos, la fuerza de su cuerpo aumentó repentinamente, rompiendo directamente los límites humanos y alcanzando territorio sobrehumano. Entonces Wesley apuntó al pilar de hormigón que tenía delante y apretó el gatillo sin dudarlo. ¡Bum! Una explosión masiva surgió del pilar, y esta columna de soporte se hizo añicos instantáneamente. Pero el poder del Volter no se detuvo allí. El objetivo detrás del pilar y la pared en la que estaba montado se convirtieron en humo y escombros. Mientras que el Volter provocó una destrucción impactante, Wesley, quien lo disparó, también recibió un duro golpe por el retroceso. A pesar de que disparó mientras estaba en estado de euforia, el poderoso contragolpe lo dejó tambaleándose. No tenía un peso corporal enorme que lo anclara, ni ninguna energía sobrenatural que aumentara su agarre en el suelo. En el momento en que disparó, Wesley salió despedido hacia atrás. Si su cuerpo en estado de euforia no hubiera excedido los límites humanos, probablemente se habría convertido en un muñeco de trapo después de disparar, tendido en el suelo. No había forma de que pudiera permanecer de pie como estaba ahora, solo con el rostro enrojecido. ¿Y bien? ¿Estás satisfecho con la potencia de esta arma? ¿Satisfecho? Claro que sí. Wesley observaba con entusiasmo la destrucción causada por el Volter. Su ritmo cardíaco se aceleró de nuevo por la emoción, superando al instante las 450 pulsaciones por minuto. Zris notó que el estado de Wesley estaba a punto de descontrolarse, así que levantó la mano y le dio una palmadita en el hombro, ayudándolo a liberar la energía acumulada en su cuerpo. Ya que tenemos esta arma para ayudarte, no intervendremos. Es una buena oportunidad para ver qué puedes hacer. Sintiendo el repentino alivio de la presión, Wesley no tomó a broma las palabras de Zris y dijo con seguridad: «Déjamelo a mí. Con un arma como esta, me atrevería incluso a asaltar la Casa Blanca». Al escuchar la entusiasta declaración de Wesley, Zris sonrió y miró a Fox, luego le hizo un gesto para que le revelara la ubicación de la sede de la hermandad. Mientras tanto, mientras Zris y compañía se dirigían a la fábrica textil para matar al animal, Sloan ya había puesto en marcha su plan. Tras guardar en un cajón la evidencia de que Wesley y Fox seguían vivos, dijo sin dudarlo: «He localizado al chico. Se ha estado alojando en el Marriott estos últimos días y durante el día va al campo de tiro de al lado a practicar». ¿Practicando tiro? Cross notó los sutiles movimientos de Sloan, pero no le prestó demasiada atención. Desde que el destino apareció y exigió la muerte de este niño desconocido, hasta que completara la misión del destino, Sloan era una herramienta que podía usar. Considerando las variables del plan, Sloan dijo con una expresión neutral: «Enviaré gente para crear una oportunidad para ti, para darte la oportunidad de eliminarlo. Espero que no defraudes al destino». Al oír a Sloan mencionar la misión, Cross dejó de darle vueltas. Resopló y se levantó, diciendo: «Solo espero que el destino te haya perdonado de verdad. Si no, eres el siguiente en mi lista».
Al ver a Cross salir de la habitación, la expresión de Sloan permaneció inalterada, pero después de esperar un momento, marcó un número y dijo: ¿Cuál es la situación? El niño y Fox han abandonado el campo de tiro. Su objetivo parece ser, ¿Qué es? Al oír el repentino silencio del otro lado, un mal presentimiento se apoderó de las entrañas de Sloan. Afortunadamente, todavía tenía un plan de respaldo para esto, aunque era una pena perder a un asesino tan útil como Cross. Sloan volvió a marcar, pero esta vez fue a los miembros que aún estaban en la fábrica textil. ¿Hola? Al no oír respuesta del otro lado, el carnicero hizo una pausa en su proceso de afilar el cuchillo y luego colgó casualmente. Todos los presentes, preparados para la acción, lo miraron al unísono. La atmósfera, ya de por sí tensa, se volvió asfixiante al instante, como un polvorín a punto de explotar con una sola chispa. Cross, inspeccionando su rifle francotirador, parecía ajeno a todo, todavía ajustando su mira. El carnicero presionó la palma de su mano hacia abajo, indicando a todos que mantuvieran la calma, luego dejó su cuchillo a un lado y se acercó a Cross con una sonrisa. Cross, me pregunto si tu habilidad con la espada se ha oxidado durante tu tiempo fuera de la organización. ¿Qué tal si tenemos un pequeño combate amistoso? Cross dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró al carnicero, cuyo rostro carnoso tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El carnicero, al ser observado fijamente, se detuvo en seco y sus músculos faciales se tensaron aún más para mantener su sonrisa. Sin embargo, la atmósfera cada vez más pesada lo estaba agotando y estaba a punto de quebrarse. En ese momento, Cross habló con calma. Claro, considérelo un calentamiento. Al oír a Cross estar de acuerdo, un brillo apareció en los ojos del carnicero y se giró para agarrar su cuchillo de deshuesar. Cuando Cross pareció morder el anzuelo, los demás presentes inconscientemente respiraron aliviados. Después de todo, no tenían ninguna confianza en sobrevivir si se enfrentaban a Cross con un arma cargada. Pero mientras le impidieron disparar de inmediato, los presentes confiaban en que podrían permanecer con vida. Sin embargo, justo cuando bajaron la guardia, Cross inmediatamente apretó el gatillo de su rifle de francotirador, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó la pistola de su cadera y disparó varias rondas. Con su habilidad sobrehumana, todas estas balas volaron en arcos, sorteando perfectamente obstáculos y golpeando a varias personas en sus puntos ciegos. Cross, tras disparar algunos tiros rápidos, no se dejó llevar. Se lanzó desde su posición original, ajustó su postura y siguió disparando. Y en el instante en que Cross se lanzó, su posición anterior quedó acribillada a balazos. Si no lo hubiera previsto, ahora mismo estaría muerto. En ese momento, además del propio Cross, otras 3 personas aún respiraban en la habitación. Sus posiciones anteriores representaban una amenaza menor para Cross, por lo que no tenía prisa por eliminarlos de inmediato. En cuanto a aquellos que habían representado la mayor amenaza para Cross, incluido el carnicero como muerte adicional, ahora todos yacían muertos en esta habitación. Hito. 500 piedras de poder igual más 2 capítulos. Hito. 10 reseñas igual más 1 capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 30 capítulos avanzados sobre P2 Treon Soulforger 121. Capítulo 121. El destino de Sloan ya estaba sellado. Capítulo 121. El destino de Sloan ya estaba sellado poco más de 10 minutos antes de que Cross y los miembros de la Hermandad de Asesinos se enfrentaran entre sí. Después de que Fox avisara a la sede de la Hermandad de Asesinos, Zris, junto con un Wesley recargado, abandonaron el campo de tiro, listos para probar sus habilidades contra esta organización de asesinos. Sin embargo, en el momento en que salieron del campo de tiro, Fox y Wesley vieron al asesino siguiéndolos. ¿Es ese alguien que envió Sloan? Fox dijo con incertidumbre. Podía notar que la vibra del chico era muy parecida a la de alguien de la hermandad, pero nunca lo había visto antes. Wesley también percibió que algo andaba mal con esta persona. Tras el aviso de Fox, se dio cuenta de que el aura de este tipo era muy similar a la de Fox, y ambos transmitían esa fría y letal intención. Entonces Wesley miró a Zris, esperando que su maestro hiciera la llamada. Zris miró al hombre de presencia escalofriante. Claro que hacía siglos que había notado que esta persona los observaba. Sin embargo, pensando que Wesley había terminado su entrenamiento y estaban a punto de atacar la sede de la hermandad, no había necesidad de eliminar a su explorador. Después de todo, que este tipo informe a la hermandad también podría aumentar la dificultad para Wesley, equilibrando el campo de juego. De lo contrario, Wesley, al haber conseguido un arma legendaria, violaría totalmente el espíritu del juego limpio.
Pero ahora que Wesley había descubierto al tipo a través de sus propias habilidades, Driss naturalmente no podía fingir que no lo veía y obligar a Wesley a dejarlo ir. Después de todo, detectar la vigilancia enemiga era la habilidad del propio Wesley. Entonces Driss se encogió de hombros, indicándole a Wesley que se encargara del asunto él mismo. Wesley, al ver al asesino aún con el teléfono en la mano, completamente inconsciente de que lo habían descubierto, no dudó. Sacó su arma y disparó una bala. El explorador, de pie tras la esquina del edificio, tenía una posición excelente. Podía observar con precisión los movimientos de Driss y los demás, a la vez que evitaba recibir un golpe directo si la situación se complicaba. Para evitar cualquier posibilidad de que Fox los traicionara, su ángulo fue aún más oculto. Basándose en lo que sabía sobre Fox, la curva de sus balas no podría alcanzarlo en absoluto. Desafortunadamente, claramente no esperaba que Wesley dominara la técnica de la bala curva, y una versión avanzada, en tan poco tiempo. Entonces, en el momento en que se disparó el arma, la bala voló en un ángulo increíblemente exagerado, golpeando la garganta del hombre en un arco de 270 grados. Estaba a mitad de la frase cuando emitió un sonido de ahogo, y segundos después, se desmayó por la pérdida de sangre. Pronto moriría. Al otro lado del teléfono, Sloan, al darse cuenta de que su agente estaba en problemas, colgó rápidamente. Entonces Sloan se dio cuenta de que no podía salvar el mayor defecto de su plan. Wesley no estaba muerto. Su plan original era que alguien matara a Wesley de antemano, o separara a Wesley de Driss y los demás. Solo entonces pudo seguir engañando a Cross, convirtiéndolo en la principal fuerza de ataque contra Driss. Pero debido a la repentina muerte de este explorador, su plan claramente no pudo continuar. Además, si Cross descubría que Wesley estaba vivo y coleando, la situación sería aún peor para Sloan. Entonces, después de pensarlo brevemente, Sloan decidió activar su plan de respaldo. Primero elimina a Cross, luego encuentra una forma de matar al chico que Fate había ordenado eliminar. Después de todo, desde la perspectiva de Sloan, Driss no representaba ningún peligro real para él. Ni siquiera se conocían, así que Driss no podía querer verlo muerto. Pero Cross, por otro lado, claramente quería matarlo, incluso después de haberle dicho que el destino ya lo había perdonado. Entonces, desde el punto de vista de Sloan, Cross representaba la mayor amenaza para él y, naturalmente, Cross tenía que ir primero. Por lo tanto, Sloan marcó el número del carnicero, como ya había discutido previamente con él y los demás. Después de un breve silencio, al ver al carnicero colgar, Sloan supo que el carnicero había captado el mensaje. Sin embargo, incluso en este punto, Sloan todavía no podía relajarse. Luego comenzó a empacar su equipo de escape preparado, queriendo salir de ese lugar peligroso. Como alguien que había visto personalmente a Cross convertirse en el principal asesino de la organización, Sloan conocía muy bien las habilidades de este tipo. Cuando Fate aún no se había revelado realmente y Sloan había comenzado a dudar de los principios de la organización, nunca había cuestionado la identidad de Cross como el ejecutor de Fate. Esto se debió simplemente porque Sloan había presenciado genuinamente la puntería casi sobrenatural de Cross. Hacer que las balas se curvaran era el sello distintivo de un superasesino, algo que el propio Sloan podía hacer. Pero hacer que las balas se curvaran en un círculo casi completo era algo de lo que Sloan nunca había oído hablar, y mucho menos visto. Fue precisamente por esta razón que después de ver las balas de arco circular disparadas por Cross, Sloan se preguntó más de una vez si sus acciones eran un sacrilegio. Porque según el entendimiento de Sloan en ese momento, a menos que estuviera guiada por una deidad, una bala circular, desafiando la física, era básicamente un insulto a la ciencia moderna. Desafortunadamente, Cross descubrió más tarde las operaciones turbias de Sloan, arrinconándolo directamente en un rincón donde no pudo limpiar su nombre y sin dejarle otra opción que apostar todo por el camino equivocado. Y ahora que el destino se había manifestado, también confirmó la teoría de Sloan. Cross era de hecho alguien favorecido por el destino. Por lo tanto, Sloan ni siquiera consideró la posibilidad de que los otros miembros de la organización mataran a Cross. Ahora solo quería apoderarse de la riqueza que había estado acumulando y luego disfrutar de sus años de jubilación. En cuanto a las recompensas prometidas por el destino, ya no iba a perseguirlas. Habiendo vivido la mayor parte de su vida, Sloan entendió una verdad: solo lo que tienes en tus manos es real. Entonces, para evitar morir a manos de Cross o de cualquier otra persona, Sloan agarró el boleto de avión que había preparado hacía mucho tiempo, junto con algo de dinero en efectivo, y se dirigió al pasaje secreto.
Antes de irse, Sloan buscó a tientas su encendedor, pero luego lo pensó mejor y arrojó el artículo sobre el escritorio de su oficina, sin llevárselo consigo. Después de presenciar la manifestación del destino, ahora lo veneraba, creyendo completamente que él, un simple mortal, no podía quemar el recipiente del destino en el mundo mortal. En cuanto salió de su oficina, Sloan oyó disparos provenientes de la fábrica textil. Sabiendo que Cross estaba interactuando con los miembros de la organización, no dudó en darse la vuelta y caminar en otra dirección. Sin embargo, Sloan tal vez no había considerado que en el momento en que aceptó la revelación del destino, ya había perdido el poder de elegir. En ese momento, después de confirmar que Sloan estaba intentando escapar imprudentemente, ya no honrando el trato que había hecho con ella, Fate también mostró su poder. Aunque el destino de este mundo no siguió el mismo camino que la muerte del universo de Destino Final, como concepto compañero de destino, claramente tenía sus propios métodos. Por ejemplo, se podría decir que estos superasesinos, que aparecieron bajo su guía, son los instrumentos perfectos para ejecutar la voluntad del destino. Además, incluso había uno a quien Fate consideraba el agente más leal y excelente aquí, lo que hacía aún más fácil para Fate lidiar con Sloan, este traidor. 122. Capítulo 122. El hombre y la fortaleza explotan juntos. Capítulo 122. El hombre y la fortaleza explotan juntos. ¿Por qué? Cross preguntó con voz plana, como si no esperara una respuesta. Los tres supervivientes restantes no tenían intención de responder. Estaban completamente concentrados en los movimientos de Cross, listos para disparar y bloquear sus balas que venían de ángulos impredecibles en cualquier momento. Al ver que no obtendría una respuesta y no podría provocarlos para que revelaran sus debilidades, Cross decidió pasar a la ofensiva. Disparó 3 tiros de prueba, dándose cuenta de que sus oponentes estaban preparados y bloquearon fácilmente sus balas. Consciente de que la situación estaba en su contra, Cross ajustó su condición. Tenía menos balas que sus oponentes y estaba en inferioridad numérica. Si se quedaba sin munición, la partida se acababa. Este era un hecho que él entendía, y los 3 oponentes también lo sabían. Sin embargo, como la puntería de Cross era superior, los 3 oponentes no se atrevieron a disparar imprudentemente para agotar su munición, por temor a que encontrara una abertura para eliminarlos. De lo contrario, con una ventaja numérica tan grande, Cross ya habría sido desgastado y asesinado por ellos. Entonces, después de pensarlo bien, Cross decidió intentar la técnica de la bala curva, una habilidad que solo podía lograr en su mejor momento. Era una habilidad que solo podía utilizar cuando ejecutaba la voluntad del destino y enfrentaba situaciones extremadamente difíciles. Normalmente, no podía dominarla en absoluto. Pero ahora, en esta crisis de vida o muerte, Cross solo podía rezar para que el destino todavía lo bendijera. De lo contrario, tendría que unirse a su hijo en la otra vida. Ajustando ligeramente su respiración, Cross entró instantáneamente en un estado de oleada de adrenalina. Entonces ocurrió algo sorprendente. Sintió que se había conectado con una presencia increíblemente vasta y se había convertido en parte de ella. En este extraño estado, Cross sintió que podía hacer cosas que antes no podía. Disparó un tiro de prueba y, bajo su guía deliberada, la bala se deslizó por el aire como un pez deslizándose en el agua. Al oírse 3 golpes sordos, 3 cuerpos más cayeron en la habitación. Sus muertes fueron notablemente similares, todas mostraban expresiones de total conmoción. Como si los hubiera matado algo completamente loco. Cross, quien había causado esto, estaba igualmente aturdido, porque él también estaba asustado al ver una sola bala aparentemente persiguiendo y matando a 3 personas por sí sola. Sin embargo, en comparación con los 3 que habían muerto, Cross, todavía respirando, realmente podía pensar. Entonces, después de un momento de shock, atribuyó este poder a una bendición del destino y lo aceptó con calma. Después de confirmar que todavía estaba en las buenas gracias del destino, la determinación de Cross de matar a Sloan se hizo aún más fuerte. Porque si podía usar este poder milagroso para matar a la tripulación de Sloan, significaba que también podía usar este poder para matar al propio Sloan. Decidido, Cross no lo dudó, levantó su arma y se dirigió a matar a Sloan. Al llegar a la oficina de Sloan y encontrarla destrozada, Cross inmediatamente pensó que Sloan ya se había ido. Afortunadamente, conocía la distribución del cuartel general al dedillo y sabía que Sloan no tenía muchas rutas de escape, así que fue directo tras él a través del pasaje secreto. Mientras Sloan y Cross jugaban al gato y al ratón, Zris finalmente llegó a la sede de la Hermandad de Asesinos con Fox. Al observar el antiguo y extenso complejo, todos sintieron algo.
Fox pensó en cómo esta organización, que una vez siguió la guía del destino y defendió la justicia, se había convertido en una herramienta para el trabajo sucio en manos de Sloan. Wesley, por otro lado, parecía miserable porque Jris exigió que luchara solo para poder escapar, y si más de 10 personas escapaban, tendría que someterse a más entrenamiento especial. Solo escuchar el nombre de ese entrenamiento humillante y definitivo hacía que Wesley se estremeciera. Ni siquiera podía soportar imaginar qué clase de tortura era. Jris, que acababa de asustar a Wesley, estaba algo curioso, porque después de llegar aquí, sintió que había algo en este edificio que lo atraía fuertemente. Junto con este sentimiento vino un hambre espiritual. Como si lo que había dentro fuera delicioso y realmente beneficioso para él. Después de pensarlo brevemente, Jris supuso que el objeto debería ser el singular telar del destino de la película original. La razón de su hambre era naturalmente la habilidad de la desgracia que había adquirido. Después de todo, solo este fragmento de poder, que provenía del mundo del destino final y pertenecía a la rama de la muerte del concepto primario del destino, se conectaría con el telar del destino, que también era un concepto del destino. Aunque sabía el motivo, Jris también sintió un poco de curiosidad. Ya estaba ansioso por ver qué habilidades obtendría después de absorber este poder del destino. Jris chasqueó los dedos y luego miró a Wesley. Muy bien, veamos qué tienes. Wesley quería decir más, pero temía que Jris le añadiera más exigencias, así que se echó el Volter al hombro en silencio y cargó hacia la fábrica textil. Fox, que estaba cerca, quiso seguirlo, pero Jris la detuvo. ¿Qué haces? Esta es la misión en solitario de mi estudiante. ¿Por qué intentas colarme en la fiesta? Quédate quieto. La ceja de Fox se movió y miró fijamente a Jris, tratando de intimidarlo con su mirada. Pero a los ojos de Jris, esto era pura seducción, y solo lo excitaba más, sin ningún otro efecto. Era una pena que Stewie siguiera subido a su hombro, así que Jris no podía enloquecerse. Simplemente abrazó a Fox y observó el ataque de Wesley. En la película original, el plan de este chico era utilizar miles de ratas atadas con explosivos plásticos para crear caos en la fábrica textil antes de entrar. Pero ahora, con la ayuda del Volter, obviamente no había necesidad de tanta molestia. En el momento en que cruzó el puente, fue detectado por los guardias de seguridad que lo custodiaban, quienes inmediatamente abrieron fuego contra él sin dudarlo. Al ver esto, Wesley dejó de perder el tiempo, levantó su Volter y disparó un tiro. Con un boom, la torre de vigilancia voló por los aires. Entonces, ante la mirada horrorizada del guardia de otra torre, Wesley le disparó otra vez. Antes de que pudiera reaccionar, la torre de vigilancia y el guardia fueron destruidos por la explosión, sin que quedaran ni siquiera grandes trozos de escombros. Cuando los resultados de las dos explosiones se hicieron evidentes, la expresión previamente preocupada de Wesley fue reemplazada instantáneamente por una sonrisa. La sonrisa en su rostro no se pudo contener. Con esta potencia de fuego, ¿para qué molestarse en practicar con balas curvas? Es una completa pérdida de tiempo. Murmurando quejas hacia Jris, Wesley apuntó a la pesada puerta de hierro y disparó otro tiro. Con un bang, se abrió un enorme agujero en la puerta. Al ver esto, Wesley se olvidó por completo de la pequeña pistola que llevaba en la cintura y se convirtió en una unidad de artillería de un solo hombre. Si su cuerpo no lo hubiera impedido, su dedo en el gatillo se habría negado a soltarse. Sin embargo, a medida que la sonrisa de Wesley se hacía más amplia, la expresión de Jris se oscurecía. Esta no era la escena que él quería ver. ¿Dónde quedó el brillante juego de armas, las chispas que salían de las balas desviadas por los cuchillos y el heroísmo de un lobo solitario asaltando la fortaleza enemiga? Jris llevaba mucho tiempo esperando estas actuaciones. ¿Qué era esto? ¿Un derbi de demolición? Era simplemente ridículo.